Shaila se alzó sobre el mirador flotante de la torre Mnemósine mientras las primeras luces del alba cuántica teñían de violeta y naranja los rascacielos de Neo León. Aquella mañana, el viento de neón ultraligero traía consigo un rumor. Helix Corp estrenaba un nuevo servicio clandestino de venta de memorias selectas. Y ya se hablaba de listados falsificados, subastas negras y borrados irreversibles. Al pisar el cristal inteligente que vibraba bajo sus botas, Sheila apretó el puño. Los recuerdos perdidos no eran simples datos, eran fragmentos de identidad colectiva. Y la mercancía más peligrosa que un monopolio podía comercializar. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué esperas de esta historia en 2389. Susurró a su implante la voz sintética que amplificaba sus palabras. Leemos cada comentario. Un murmullo se extendió en la transmisión. Desde el Distrito Boreal quiero saber cómo detener la venta de mi propia infancia. En la colonia Marte Delta sueño con recuperar memorias de mi familia. Sheila asintió bajo el visor transparente de su casco de resonancia. Aquella conexión directa con la audiencia era parte vital de la resistencia. Demostrar que esta lucha era de todos. Instantes después se introdujo en el elevador vertical que descendía centenares de metros hasta el nivel subterráneo 23. La planta de depuración de recuerdos de Helix Corp operaba en ese nivel, un laberinto de túneles de grafeno y cámaras criogénicas. El elevador hizo un quiebro y se detuvo frente a una puerta blindada de titanio. «Raza, ¿cómo están las defensas internas?», preguntó Shaila al micro de su implante. «Sensores cuánticos activos, drones patrulla cada 20 metros, enlace de IA cortesía de Helix Corp. Va a ser una carrera contrarreloj», respondió Raza desde el centro de operaciones de la Resistencia. «Pero tenemos un punto débil. El sistema de bóveda neurodigital se reinicia en 3 minutos cada hora. Ese será nuestro acceso». Borró la cuenta en su Ahaut. 0257 para el próximo reinicio. Al otro lado de la puerta, Jax y G-12 la esperaban, equipados con fusiles de pulsos armónicos y kits de hacking neuronal. Sin intercambiar más palabras, Sheila deslizó el extractor sónico contra la cerradura. Un zumbido grave comenzó a resonar. Detrás de la chapa metálica, Olivine, la guardiana androide, emergió con su armadura de cristal líquido. La androide avanzó con pasos medidos, sus ojos de ópalo escaneaban cada centímetro de Sheila. Pero el extractor sobrecargó brevemente sus núcleos de sensorialidad y la dejó incapacitada por 10 segundos. Fue suficiente. Con un empujón, la puerta cedió y el pasillo se iluminó en verde mortecino. Las paredes rezumaban vaho de refrigerante. Tuberías de plasma y cables de fibra óptica colgaban sobre el suelo, formando una maraña que se truncaba en puertas selladas. Cada puerta albergaba tandas de cilindros de datos, cápsulas que guardaban memorias robadas a inocentes. «Aquí necesitamos dividirnos», ordenó Sheila sin alzar la voz. «Jax, contigo al ala este para desconectar el servidor principal. G-12, asegúrate de sellar la bóveda. Yo iré a por el módulo de venta de recuerdos premium». Los tres se adentraron en corredores opuestos. Sheila recorrió 70 metros hasta hallar una compuerta marcada con el logotipo de Helix Corp y el título Premium Memories. Introdujo el gancho de pulso y la chapa se dio con un siseo de vacío. La sala interior era un santuario de tecnología. Y corales de luz suspendidos, bancos de cristal cristalino alineados con precisión quirúrgica y una consola central coronada por una esfera de datos giratoria. Allí, decenas de ciudadanos, conectados a tubos lumínicos, vendían fragmentos de infancia a cambio de criptomonedas y promesas de olvido. Las pupilas de Sheila se agrandaron ante aquel horror. Caras de amantes, niños, ancianos, todos inmersos en un trance. Con un rápido gesto,
extrajo su pistola de campo neuronal y disparó un pulso disruptor. Cada tubo estalló en un fogonazo de luz. Los ciudadanos cayeron, liberados pero aturdidos. En un segundo, la esfera de datos comenzó a destabilizarse. «Sheila, sale de ahí», gritó Raza por el implante. «Tienes 1 minuto antes del reinicio. Después los bloqueos volverán y quedarás atrapada». Tomó el extractor de filamentos cuánticos y lo adosó al ROR de la consola. Una corriente verde brotó, rompiendo la capa de cifrado y extrayendo la base entera de Premium Memories. Con la esfera temblando, activó el protocolo de purga que Raza había instalado. Los datos se vertieron en cascada hacia la red libre de la Resistencia. «Recuerden, nada se borra sin permiso», susurró Sheila, al ver cómo los fragmentos de memoria adquirían un brillo libre antes de desvanecerse. Con 20 segundos en el reloj, salió disparada hacia el vestíbulo principal. Allí, G-12 había instalado un pulso EMP de contención, y Jax bloqueaba visualizaciones con sus guantes de hologramas. El reinicio sonó como un gong remoto. Las puertas se cerraron y los sistemas recobraron su estado. Pero ya era tarde para Helix Corp. La venta de memorias Premium había quedado neutralizada. Al reunirse los tres, Sheila alzó la mirada al corredor inundado de destellos verdes. «Hoy hemos frenado a la máquina de borrar el pasado», dijo con voz firme. «Pero esto es solo el comienzo. Helix Corp reforzará sus muros en la torre Ionian y enviará refuerzos corporativos. Mañana atacaremos la planta de reacondicionamiento. ¿Están listos?» «Siempre», contestaron Jax y G-12 al unísono. Un aplauso silencioso recorrió sus implantes. Afuera, la ciudad recibía la señal de la Resistencia. Memorias libres para todos. Comparte, comenta, únete a la lucha. Y mientras Neo Lion despertaba a un nuevo día de mapeo de recuerdos compartidos, Sheila supo que, cueste lo que cueste, nadie volvería a vender su propia identidad. La explosión contenida en la planta de depuración resonó por todo el nivel subterráneo 23. Sheila, Jax y G-12 emergieron del elevador de emergencia con el pulso aún acelerado, zambulléndose en un laberinto de túneles de grafeno que conducían al corazón de la red de distribución de memorias. Restaban 45 minutos antes de que Helix Corp reiniciara por completo sus defensas y sellara las salidas. «Tenemos que llegar al nodo de redireccionamiento 7 antes de la próxima sincronización cuántica», indicó Sheila, recogiendo trozos de cifrado de la consola Premium. «Si bloqueamos ese nodo, interrumpiremos el flujo de memorias cuerpo a cuerpo y evitaremos que subasten fragmentos más allá de Neo Lion». Recorrieron un corredor inundado de neones violeta y amarillos, donde paneles táctiles desactivados aún palpaban en las paredes. A su paso, las cámaras de vigilancia parpadeaban en rojo, pero un parche rápido de Jax impidió que registraran su presencia. El suelo estaba cubierto de cables de datos y tuberías de plasma, y en cada curva acechaban drones patrulla. «G-12, prepárate», susurró Sheila. «Cuando entren los drones, activa tu pulso de interferencia y cúbrenos». En cuanto doblaron la tercera esquina, 4 drones de choque emergieron con zumbidos metálicos. G-12 alzó las manos y lanzó un pulso electromagnético concentrado. Los drones titilaron, cayeron sobre sí mismos y se apagaron durante 10 segundos. Jax y Sheila aprovecharon para avanzar en sprint, llegando al nodo 7, una estructura cilíndrica de grafeno líquido salpicada de luces verdes. Con manos seguras, Jax instaló un inhibidor de red cuántica en la carcasa del nodo, mientras Sheila desenmascaraba la interfaz de acceso. Su implante neuronal se sincronizó, desencriptó la barrera principal y cargó un script de bloqueo universal. El transmisor de Helix Corp soltó un grito de desfase,
y la sala entera vibró con un pulso azul. Nodo 7 neutralizado, informó Jax. Memorias Premium, desviado al servidor libre de la Resistencia. Pero hay algo. Detecto subidas anómalas desde el subnodo 4B. Raza, necesitamos el mapa de tuberías de datos del subnodo 4B ahora, ordenó Shayla. Desde la central orbital, Raza proyectó un mapa tridimensional que se posó flotando ante ellos. El subnodo 4B estaba justo debajo de la cámara de sellado de recuerdos, donde Helix Corp almacenaba los contratos ilegales con firmas falsas de clientes ausentes. Es un vertedero de memorias robadas de todo tipo, infancia de exiliados marcianos, recuerdos de amores imposibles, retazos de la antigua Tierra. Si Helix Corp recupera esa cámara, restaurará su capacidad de venta. Ni hablar, afirmó Shayla. Su voz se endureció, sacó un microespín de pulso sónico y lo fijó a la compuerta del subnodo. Tú y yo, Jax, vamos ahí. G12 cubrirá la retirada. Mientras Jax y Shayla descendían por una escalinata de aleaciones ligeras, G12 retrocedía disparando ráfagas de plasma que rebotaban contra las paredes recubiertas de grafeno. Atrás, los drones caídos empezaban a recargar, listos para reactivarse. Shayla y Jax llegaron a un vestíbulo cuadrado, redes de cables colgantes y vitrinas de cristal blindado. La entrada al subnodo 4B era una compuerta neumática con un panel biométrico. Jax deslizó su placa de hacking sobre la cerradura y esperó el pitido de aprobación. Con un siseo de vacío, la compuerta se abrió. Dentro, el aire olía a ozono y aceite caliente. Pilas de cilindros de datos se amontonaban en anaqueles de meta-aleación. Cada cilindro emitía un débil pulso verde como latidos dormidos. Shayla sintió un escalofrío. Aquellos datos eran vidas robadas. Sin perder un segundo, conectó el extractor sónico al panel central y empezó a transferir la colección entera a la red libre. Las luces de cada cilindro parpadearon y se apagaron en cascada. De pronto, un zumbido profundo sacudió la cámara. La puerta se cerró de golpe y los sistemas de contención se reactivaron. Una voz mecánica retumbó desde los altavoces. Alerta máxima. Apertura del cerrojo en subnodo 4B detectada. Intrusos no autorizados. Activar protocolo de contención 6B. Las paredes comenzaron a comprimirse. Compuertas de seguridad avanzaban por los laterales, aspirando el aire. Jax corrió hacia Shayla y gritó: 3 minutos antes de que esta sala quede sellada. Máximo nivel de seguridad. Miró el reloj neuronal de Shayla. Faltaban 2 horas 12 minutos. Ambos aceleraron el proceso de extracción mientras las compuertas se acercaban. Shayla añadió un script de fragmentación. Convirtió parte de los datos en copias dispersas por toda la red libre, de modo que Helix Corp jamás pudiera reconstruir la memoria como activo comercial. Cuando faltaban 30 segundos, Jax activó una carga de pulso sónico en la base de la cámara. Un estallido de ondas rotas sacudió el bloque y abrió un nuevo canal de evacuación, sellando al mismo tiempo los circuitos de contención. Shayla y Jax se precipitaron por el conducto, mientras una luz roja de expulsión los empujaba hacia atrás con presión de aire. Emergieron junto a G12, justo cuando una detonación vibró en la distancia. El subnodo 4B implosionaba desde dentro, llevándose consigo los últimos vestigios de la venta de memorias robadas. Shayla alzó el extractor sónico y en su visor vio el mensaje de Raza. Operación completada. Helix Corp pierde sus contratos corruptos. Próxima fase: neutralizar la torre Ionian. Los 3 se miraron con el aliento detenido y luego rompieron en sonrisas contenidas. Bajo la ciudad reconectada, la Resistencia había asestado otro golpe demoledor a la mercantilización de la mente. Neo Lion es libre, susurró Shayla,
Pero debemos volver al nivel subterráneo 42. Allí nos espera la planta de reacondicionamiento de recuerdos. Un instante después, subían al dron híbrido que los devolvería a la superficie. Las luces de la ciudad pasaban bajo sus pies. Miles de pantallas de neón anunciaban la victoria de la memoria sobre el olvido. Sheila, Jax y G-12 emergieron en el nivel subterráneo 42, un laberinto de túneles iluminados por bandas de luz irisada que recorrían las paredes como venas de energía pura. Allí, la planta de reacondicionamiento de recuerdos de Helix Corp operaba a pleno rendimiento. Filas de criocápsulas alineadas en plataformas giratorias procesaban memorias robadas y las reconvertían en experiencias personalizadas para clientes adinerados. Aquí es donde distorsionan la verdad, murmuró Sheila al grupo. Cada cápsula es un arma de manipulación masiva. Hoy las cerraremos todas. A pocos metros, un dron de seguridad sobrevolaba el pasillo principal. Jax señaló su contorno metálico y, en un gesto silencioso, G-12 activó un pulso de interferencia que desvió al dron hacia un conducto lateral, donde quedó empotrado en la pared. Con el dispositivo neutralizado, los tres avanzaron por un corredor de acero bruñido. «Recuerden el plan», susurró Sheila. «G-12 desconectará el generador de plasma principal. Jax y yo iremos a detener el ciclo de recondicionamiento en el núcleo. El resto de la resistencia cortará el suministro de energía a la torre Ionian». Al llegar a la sala de control, Sheila introdujo un módulo de hacking en el panel táctil. Se abrió un holograma de la planta. Cientos de cápsulas numeradas, cada una con un nombre asignado de cliente. Versión alfa, recuerdo de solsticio, amanecer impostor. Cada etiqueta representaba a alguien que había vendido su propia experiencia. «Tenemos que detener el ciclo de procesamiento y liberar esas memorias antes de que se fraccionen», explicó Jax mientras su dedo trazaba rutas de datos. «Si logramos inyectar un virus de liberación, las cápsulas se abrirán y las memorias volverán a la red libre». G-12 ya había llegado al compartimento del generador de plasma. Con precisión militar, sacó su kit de herramientas nervónicas y desconectó el núcleo de exímeros. Un zumbido grave empezó a disminuir hasta apagarse. El túnel entero se iluminó con una alerta naranja. Emergencia térmica, nivel de plasma inferior al 12%. «Momento perfecto», exclamó Sheila. «Jax, ejecuta el virus». Jax rindió la señal y escribió líneas de código en la interfaz cuántica. En el momento exacto en que la barra de plasma cayó al 8%, pulsó Enter en su visor holográfico. Inmediatamente, un pulso eléctrico recorrió los conductos, infectando el sistema de refrigeración y liberando el virus de liberación. En cada plataforma, las cápsulas emitieron un estallido de luz violeta y se destrabaron. Las tapas volaron, proyectando una lluvia de fragmentos de datos que danzaban como luciérnagas etéreas. Cada partícula de memoria liberada emitió un suave tono armónico, un susurro colectivo que resonó en las paredes. «Es más hermoso de lo que imaginé», dijo G-12 con la voz agitada. «Están regresando a su forma pura, pero la victoria fue efímera». Un grupo de guardias de élite Mnemovoid irrumpió en el pasillo. Soldados cyborg con ojos de cristal líquido y armaduras reforzadas. Sheila alzó su fusil de pulsos armónicos y ordenó: «Formación defensiva, G-12 retrocede y cubre la salida. Jax, conmigo al núcleo de control». Se desató un intercambio de disparos. Ráfagas de energía azul rebotaban en los remaches de acero y bocanadas de plasma chispeaban en el suelo. G-12 retrocedió estratégicamente protegiendo la puerta mientras Sheila y Jax avanzaban. 50 segundos antes del colapso de la planta, gritó Raza por el implante. Si no la vacían completamente, toda la red de reacios recuerdos explotará en una implosión de datos.
Sheila sintió la presión de la cuenta regresiva. Con una mano sujetó a Jax y le gritó: «Prioridad al núcleo. Debemos acelerar». Llegaron a la cámara del núcleo, un domo de vidrio reforzado donde una supercomputadora cuántica procesaba las rutas de recondicionamiento. Allí, un solo cable de fibra óptica conectaba el núcleo al resto de la planta. «¿Ese cable es el conducto primario?», exclamó Jax. «Si lo cortamos, el virus lo destruirá todo». Antes de que pudieran actuar, un Mnemovoid bloqueó la entrada, su arma cargada al límite. Sheila apretó el gatillo. Un pulso sónico rebotó en el casco metálico del enemigo, derribándolo. Jax, sin perder tiempo, cortó el conducto con un microespín de resonancia. El domo tembló. Una onda expansiva de información recorrió la planta, y las luces parpadearon en un susurro. Todos los cilindros vacíos se desintegraron, reiniciando los mecanismos. Un silencio sepulcral inundó el nivel 42. «Planeta libre», dijo Sheila, mientras el último remanente del virus activaba la autodestrucción del núcleo. Los tres huyeron por un túnel de evacuación que se abría al exterior. Al emerger, la ciudad los recibió con un amanecer de neón más brillante que nunca. Neolion evocaba sus propias memorias, sin distorsión ni cadenas. «Hoy hemos liberado la esencia de cientos de vidas», susurró Jax. «Pero esto apenas es un preludio. La torre Ionian nos aguarda, con su centro de control de memorias corporativas». Sheila colocó la mano en el hombro de sus compañeros. «Mañana lucharemos por el mayor símbolo del olvido, la torre Ionian». La silueta de la torre Mnemosine recortó su perfil contra el cielo púrpura de Neolion. Aquella estructura colosal, con sus antenas giratorias y pasarelas flotantes, albergaba el corazón de Helix Corp, el centro de control de identidades. Desde sus alturas, las élites corporativas decidían qué memorias vivían y cuáles se perdían para siempre. Sheila, Jax y Yi, 12, observaron el objetivo desde el helipuerto de extracción, a casi 1000 metros de altura. «Aquí es donde se forja el olvido definitivo», susurró Sheila, ajustando el visor de su casco de resonancia. «Hoy demostraremos que ni 1000 drones, ni ríos de datos falsos podrán callar nuestras verdades». Antes de infiltrarse, Sheila activó el implante de transmisión directa. «¿Nos escuchas? Dinos en la red libre desde dónde nos sigues y qué luchas quieres recuperar. Cada comentario impulsa nuestro código de resistencia». La cápsula de descenso orbital zumbó al desprenderse. En apenas segundos atravesó la suave atmósfera sintética de la cúpula exterior y se posó en el helipuerto superior, una plataforma de metal líquido que reflejaba luces de neón. Instantes después, la puerta se deslizó con un siseo de vacío. La resistencia había ganado acceso. «3 drones de patrulla encima», alertó Jax. «Sheila, con tu camuflador óptico, te hacemos casi invisibles. G12 preparará el pulso de contención». Otro siseo metálico. Sheila desplegó su camuflador, un halo de fotones que la volvió fantasmagórica. Jax lanzó un proyectil de interferencia en abanico. Los drones gimieron, cayeron y colapsaron junto al bordillo. G12, firme, liberó un pulso electromagnético concentrado que detuvo calles de antivirus flotantes y soldó con puertas citadinas. Con el helipuerto asegurado, los tres iniciaron su ascenso. Una pasarela giratoria condujo al módulo de control de acceso. Allí, un biométrico de iris y pulso cardíaco protegía la entrada. Jax extrajo el hack kit neuronal, una malla de nanotubos que al contactarla escaneó la retina de Sheila y falsificó su pulso mediante un microimpulso óptico. La barrera cedió con un pitido bajo. Más adentro, los corredores olían a ozono y a reactor de plasma. Pantallas de datos fluyeron bajo sus pies en pasillos translúcidos. Cada mosaico proyectaba nombres de clientes de élite: Alfa 12, Memoria de Verano, Infancia Eterna.
Shayla sintió un escalofrío. Cada nombre era una vida hipotecada. Sin detenerse, introdujo un agente de distorsión en los puertos de monitoreo. Las pantallas chisporrotearon y se fundieron en negro. Objetivo principal: sala del núcleo de identidad, ordenó. Allí están los servidores que controlan las asignaciones masivas de recuerdos. Mientras avanzaban, un enjambre de nanobots de choque emergió desde rejillas del techo. G-12 respondió con un rayo de pulso sónico que los disgregó en un siseo. Jax protegió al equipo con un escudo de partículas iónicas, y Shayla reprogramó la inteligencia de los drones cercanos para que los llevaran como aliados. En segundos, 3 drones pequeños volaban en formación triangular sobre sus cabezas, dispuestos a protegerlos. El corredor desembocó en un atrio de 3 pisos. Ventanas de cristal cuántico mostraban la ciudad infinita bajo ellos. Al fondo, una escalinata luminosa ascendía hacia la sala del núcleo. Pero un muro de drombularios, soldados con armadura de grafeno y visores de neón, les bloqueaba el paso. «Momento de gloria», murmuró Shayla. «Jax, con tu drone hacker, crea una distracción. G-12, críptalo con fuego de pulso. Yo me encargaré de la cobertura». Jax extendió la mano y su dron mayor proyectó hologramas de ellos en el extremo opuesto, engañando la IA de vigilancia. Los drombularios giraron en confusión. Fue el instante que G-12 aprovechó. Un ráfaga de pulsos de iones perforó la línea frontal y dejó un claro para Shayla. Con un salto ágil, subió la escalinata. Al llegar al nivel superior, se encontró frente a una puerta giratoria de grafeno líquido. Introdujo su rastreador cuántico, y el grafeno se disolvió en hebras de luz. Detrás, una cámara circular albergaba la supercomputadora cuántica conocida como Mnemos. Cables de fibra óptica milimétricos brotaban del núcleo como raíces. Jax y G-12 entraron tras ella. «Este es el centro neurálgico», explicó Shayla señalando el nodo esférico. «Cada memoria vendida, cada contrato bajo llave, pasa por este chip. Si lo reiniciamos y liberamos los datos, el mercado negro colapsará». Sacó su microhack kit y lo conectó a uno de los nodos principales. En su visor holográfico, escribió un script de liberación masiva. Lentamente, la esfera de Mnemos palideció, y las líneas de datos comenzaron a fluir hacia la red libre de la resistencia. Con cada bit liberado, la sala entera vibró como un corazón palpitante. «Casi», musitó Shayla. «Solo falta...». Una alarma roja explotó en los altavoces. Una voz metálica anunció: «Intrusos detectados en el núcleo de identidad. Sellado de impulsos de seguridad en 30 segundos». Jax miró el reloj neuronal. 0028. G-12 retrocedió y posicionó una carga de pulso sónico en el zócalo de la supercomputadora. 3, 2, 1, contó Shayla mientras apretaba la orden final en el visor. En el instante en que el recuento llegó a 0, G-12 detonó la carga. Una onda expansiva de luz violeta surcó la cámara. Los cables chisporrotearon. La esfera de Mnemos estalló en un fogonazo, y los servidores se desconectaron en cascada. Una lluvia de datos liberados flotó en el aire, bañando la sala en un suave resplandor azul. Cuando la luz se disipó, la puerta giratoria volvió a abrirse. Un pasillo limpio y silencioso los esperaba. Afuera, el helipuerto multicolor vibró al ritmo de los drones recuperados, que devolvían fragmentos de memoria a los ciudadanos de Neo León. Shayla contuvo la respiración y alzó la mirada al hueco de la capitana de vigilancia, cuyo rostro apareció en un dron centinela. La ejecutiva principal de Helix Corp, Freya Mnemosyne, de pie en su oficina panorámica, los observaba con ojos de cristal líquido. «Sabía que vendrías», dijo la voz de Freya por el intercom, «pero dudo que entiendas el valor de lo que protejo».
Sheila activó su implante de resonancia óptica y transmitió su respuesta directamente. El valor de la identidad humana no está en venderla, sino en compartirla. Tu torre ha caído. Freyja desapareció del dron. El silencio se adueñó del helipuerto, solo roto por el zumbido de la ciudad que despertaba a una nueva era. Una en que la memoria circulaba libre y sin cadenas. Operación Torre Ionian. Completada, anunció Sheila. El mercado de memorias corruptas ha sido neutralizado. Neolion recupera su pasado. Un aplauso virtual recorrió la red libre, y mientras los tres regresaban al punto de extracción, Sheila supo que la verdadera victoria estaba empezando. Devolverle a cada ser humano el derecho a su propia historia. La alarma sonó sin tregua en Neolion. Bajo un cielo de neones quebrados, cientos de drones Ionian emergieron de naves nodrizas atracadas en la estratosfera, descargando enjambres de vigilantes sobre los distritos liberados. Un destello de misiles de pulso resonó contra los muros de grafeno que la resistencia había instalado el día anterior. El estruendo retumbó como latidos acelerados. «Atención, ciudadanos de Neolion», anunció Sheila por la red libre. Helix Corp contraataca con refuerzos orbitales. Cuéntenos desde dónde nos siguen y cuál de sus memorias salvadas quieren proteger hoy. El aire olía a ozono quemado y a aceite de dron. Bajo las plataformas colgantes, la gente emergía de refugios improvisados. Rostros marcados por el cansancio, manos temblorosas aferradas a fragmentos de recuerdos liberados. Un anciano alzó un cilindro de cristal fosforescente y gritó: «Mi infancia en la vieja norte nunca se alejará de mí». En los callejones niños coreaban consignas de victoria, mientras guerrillas urbanas derribaban torretas de seguridad con lanzadores de pulso sónico caseros. La ciudad se convulsionaba. El murmullo colectivo se transformaba en rugido de esperanza. «Jax, ¿puedes estimar cuántos drones quedan en el distrito oeste?», preguntó Sheila, calibrando su visor térmico. «Al menos 500», respondió él, «y la batería principal Ionian todavía está online en el núcleo del Citadel. Si no cortamos esa energía antes del ocaso, lanzarán misiles de pulso que borrarán cada memoria liberada». G12 revisó su panel de índices. «La gente confía en nosotros. Cada segundo que ganamos infunde valor. Tendremos que dividirnos. Sheila y yo iremos al Citadel para hackear el generador cuántico. Jax coordinará los equipos civiles para cerrar los accesos de tierra». En las alturas el Citadel brillaba como un faro de control, una torre infinita de cristal líquido y acero reflectante, coronada por un dron central del tamaño de un buque. A sus pies, un enjambre de cuadricópteros Ionian volaba en formación densa. «Vamos por la pasarela de mantenimiento», ordenó Sheila. El viento rompe los sistemas de navegación de los drones. Mientras descendían por un ascensor de gravedad modificada, los pasillos temblaban con el pulso de las explosiones a lo lejos. Sheila sentía el peso de la misión. Cada memoria liberada era una victoria, pero cada segundo invertido podía costar la vida de miles. Al llegar a la plataforma de servicio, Jax activó un orbe holográfico que proyectó el plano de la torre. Señaló 3 puntos de acceso: el núcleo de energía cuántica en el nivel 97, la sala de control de drones en el 102 y la sala de datos de contratos en el 110. Si logramos sabotear el núcleo, el sistema Ionian caerá en cascada, explicó. Pero los circuitos están blindados contra intrusos. Solo un virus de sincronización fractal podrá penetrarlos. G12 sonrió con determinación. Entonces hagámoslo. En el primer corredor, 4 soldados cyborg bloquearon su paso. Con un rugido mecánico, Jax lanzó una onda de choque sónico que los desorientó instantáneamente. Sus visores se tornaron blancos y cayeron a tierra. Sheila y G12 aprovecharon para avanzar. Más adelante, la sala de control de drones era un coliseo de paneles táctiles y antenas convergentes.
G12 conectó un latiguillo óptico a la consola principal, injertó el virus fractal y esperó el pitido de Error 3.14. Las pantallas parpadearon en rojo y luego se apagaron. Los cuadricópteros Ionian, remotamente guiados, se precipitaron hacia las nubes como pájaros sin rumbo. Logrado, susurró G12. Ahora corren libres en el espacio aéreo, no volverán. Sheila y Jax subieron por una escalera giratoria que vibraba con fuerza. Al llegar al nivel 97, vieron el núcleo de energía cuántica. 2 esferas de cristal giratorias conectadas por filamentos de luz. Un panel de cuarzo guardaba la entrada. Jax desplegó sus herramientas neuronales y pirateó la cerradura en 3,8 segundos. La reja de cuarzo se disolvió en motas de polvo luminoso. Dentro, el aire era un remolino de iones. Sheila sujetó el virus fractal al corazón de la cámara y lo activó. Un pulso violeta recorrió las esferas. La torre se estremeció como un gigante herido. «La energía cae al 50%, alertó Jax. Solo tenemos 30 segundos antes del bloqueo de emergencia. G12 corrió hacia el panel de soporte y detonó una carga de pulso sónico sincronizada. La onda rompió el campo de contención y los hilos de luz se apagaron en cascada. Un engranaje final selló el generador. La torre Mnemosine, ahora torre Ionian, se rindió ante la resistencia humana. La megaciudad vibró entera. Las pantallas publicitarias descendieron a negro, los vehículos antigravedad se detuvieron y el flujo constante de clientes de memorias falsas se evaporó. Una ola de júbilo recorrió las calles. En el nivel 110, la sala de datos de contratos yacía como un mausoleo de engaños. Cilindros sellados de madera sintética con los nombres de los clientes. Sheila introdujo un comando de borrado total. Memorias inválidas. Eliminar. Cada cilindro explotó en un destello de luz verde. Sus restos sigilosamente pasarían a formar parte de la red archivística para estudio histórico. Cuando los 3 regresaron al helipuerto principal, la ciudad los recibió con aplausos virtuales y ecuaciones musicales que vibraban en la red libre. Neolion se alzaba, triunfante de sus cenizas tecnológicas. Hoy hemos cerrado el capítulo de Helix Corp, dijo Sheila con la voz rasgada. Pero la victoria no es solo nuestra, es de cada memoria que no volverá a ser comprada ni vendida. Y mientras el sol artificial se alzaba sobre el horizonte neón, Jax envió el último mensaje a la red libre. Neo Lion recupera su pasado. El mañana es de todos. La resistencia había ganado terreno en casi todas las capas de Neo Lion, pero un último bastión de Helix Corp permanecía inquebrantable. El Data Sanctum, un coliseo flotante de cristal cuántico que surcaba los cielos sobre la ciudad. Allí, en la cámara de la memoria suprema, Freya Mnemosine se preparaba para activar el protocolo Omega, un sistema capaz de borrar de un solo pulso todas las memorias libres, condenando a la población a un vacío existencial. El reloj del Sanctum marcaba menos de 2 horas para el disparo orbital. Si permitimos que se ejecute ese pulso, la reconstrucción de memorias tomará décadas, explicó Sheila al equipo. Hoy no solo liberamos, hoy salvamos las almas de Neo Lion. Jax desplegó el mapa en su visor. Un núcleo de energía y 6 nodos de protección satelitales, conectados por haces láser de sincronización. G12 resumió el plan. Dividiremos fuerzas. Sheila infiltrará el Sanctum por el túnel gravitacional. Jax desactivará los nodos satelitales desde las plataformas de servicio. Yo iré al núcleo para instalar un virus de recuperación automática que impida cualquier reprogramación. Al aproximarse en su aerodeslizador, el Data Sanctum proyectaba hologramas de distorsión atmosférica, un muro de invisibilidad cuántica. Con un pulso de interferencia óptica de Sheila,
El escudo cayó lo justo para que penetraran. A bordo, un pasillo de espejos de datos reflejaba 1000 versiones de sus figuras. Cada eco era un recordatorio de las vidas que podrían perderse. «No mires atrás», susurró Sheila mientras avanzaba. «Cada segundo cuenta». En el ala este, Jax descendió por la plataforma de servicio 4. Con su dron hacker, se elevó a través de rejillas de ventilación hasta el primer nodo satelital. Mientras G-12 cubría su espalda con oleadas sónicas, Jax desconectó los sistemas de estabilización y lanzó el virus de sincronía inversa. El nodo explotó en un estallido de chispas violetas y se desplomó en el vacío. «Uno menos», reportó Jax. «Me dirijo al siguiente». En la cámara de gravedad cero, Sheila flotó entre haces de láser verticales. Su casco de resonancia neutralizaba cualquier acústica que delatara su presencia. Un centinela de cristal líquido patronaba el sector, un androide con pistolas de pulso térmico. Sheila activó su camuflador óptico y se deslizó tras una columna de datos. Con un pulso sónico concentrado, desintegró al centinela y continuó. El núcleo del Sanctum reposaba en la cúspide de la torre principal, coronado por una esfera giratoria de energía pura. G-12 llegó justo después de Sheila, tras irrumpir en el pasillo de acceso con un cortatableros de resonancia. La sala se iluminó en blanco y negro. Decenas de cápsulas de cristal contenían memorias vivas en suspensión. «¿Lista?», preguntó Sheila. «En cuanto Jax cierre los últimos 3 nodos, lanzaré el virus de recuperación», respondió G-12. «Pero debemos darnos prisa. Quedan 30 minutos para el protocolo Omega». Mientras tanto, en el ala oeste, Jax completó la desactivación de 2 nodos más. Solo quedaba uno, en la plataforma superior, custodiado por drones Ionian de élite. Con habilidad montó una red de pulsos sónicos sincronizados. Cada dron cayó en cascada. El último nodo cayó 10 segundos antes de lo previsto. «Nodo final desactivado», informó Jax. «Tienen 15 minutos». En la cámara de la memoria suprema, Sheila y G-12 se acercaron al panel del protocolo Omega, un par de consolas cuánticas con ranuras para módulos de activación. Freya apareció en un podio flotante, rodeada por hologramas de códigos de borrado. Su armadura de neón reflejaba determinación y miedo. «Bienvenidas», dijo con voz serena. «Admirable su tenacidad, pero inútil. He implantado contramedidas. Para que su virus funcione, debo autorizarlo personalmente». Sheila tensó el fusil de pulsos armónicos. G-12 acarició su microespín de resonancia. «No necesitamos tu permiso», replicó Sheila. «Nuestra memoria es ley». Freya alzó una mano y activó una barrera de cristal cuántico entre ellas y el panel. El núcleo empezó a brillar con un pulso cada vez más intenso. La pantalla anunciaba 000500 para el Omega. «El tiempo corre», susurró G-12. Con un rugido, Sheila disparó su fusil de pulsos armónicos contra la barrera. Una explosión de energía roja la partió en 1000 fragmentos de luz. G-12 corrió al panel y abrió la consola con un destello de microespines. Sheila cubrió su espalda, rebotando disparos de drombularios convergentes. Entró el virus fractal de recuperación. Líneas de código se derramaron por los paneles, neutralizando el protocolo Omega en tiempo real. «Virus activo», anunció G-12 iniciando recuperación masiva. Los hologramas de borrado se transformaron en cascadas de luz azul y cada cápsula liberó una onda de pulso emotivo. Centenares de memorias retornaron a sus dueños a través de la red libre, sin permisos, sin llaves digitales. En las pantallas de la ciudad, rostros aparecieron recordando su primera sonrisa, su primer llanto, su primer sueño. Freya, inmóvil, observó la refracción de datos. Su expresión cambió, de fría calculadora a mujer quebrada. La barrera se desvaneció. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa.
Creí que la venta de memorias era la única salvación. Sheila bajó el fusil y se acercó. La memoria es salvarse a uno mismo, no venderse. Freya echó la cabeza hacia atrás y lloró un par de sollozos mecánicos, desconectados de su armadura. G-12 cerró la consola definitiva del protocolo Omega. Listo, confirmó. Ya no hay vuelta atrás. La torre vibró y comenzó a desintegrarse en partículas de luz. El sanctum flotante se fragmentó. Cada sección cayó en paracaídas de datos hacia la ciudad. Freya cayó de rodillas junto a Shayla y G-12, abrazando la nueva verdad. Hoy he perdido mi fe en mis propias manos, susurró, pero quizá esté a tiempo de recuperarla. Shayla ofreció su mano. Juntas reconstruiremos Neolion. Y mientras el Data Sanctum se desmoronaba en neones danzantes, la ejecutiva más temida de Helix Corp se alzó con determinación a su lado, lista para reescribir el código de la memoria humana. La ciudad abrió los ojos al día siguiente con un resplandor distinto. En las pantallas públicas, el holograma de Shayla se proyectaba sobre la plaza de las memorias recuperadas. Detrás de ella, Freya, Mnemosine y G-12 la flanqueaban con rostros resueltos. Neo Lion ha recuperado su pasado, anunció Shayla. Hoy comienza la era de la memoria compartida, la era en que ninguno de nosotros volverá a ser mercadería. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud reunida, desde obreros de las plantas bajas hasta elegantes ejecutivos de trajes lumínicos. Cada uno sostenía un cilindro de cristal con fragmentos de memorias liberadas, bodas, primeros pasos, paisajes de planetas lejanos, amores perdidos. Un niño alzó el suyo y gritó: «Mi primer globo lunar jamás será borrado». Freya, aún con la armadura de neón, tosió ligeramente y alzó la voz. «He aprendido que las memorias no se compran ni se venden, se protegen. Helix Corp se transformará en Fundación Mnemosine. Supervisaremos la custodia ética de los recuerdos sin fines de lucro». El aplauso estalló como un rugido. G-12, junto a la base de Shayla, añadió: «La resistencia no se disuelve. Se convierte en comunidad de guardianes de la memoria. Cada uno de ustedes es responsable de preservar sus historias». Una densa emoción flotó en el aire de neón. Bajo la gran cúpula, las viejas torretas de vigilancia se habían quedado sin energía, ahora recicladas como bancos públicos o fuentes de datos abiertos. Jax apareció entre la gente, con un dron restaurado colgando del hombro. Los drones Ionian ya no vigilan, ahora alimentan la red cívica de conocimiento. Desde hoy vuelvan los dronidades, centinelas de la memoria colectiva. Un anciano sonrió y alzó el pequeño aparato. Que la paz de la memoria viva nunca se apague. 15 días después, el Consejo Ciudadano de Neolion estableció la Ley de Integridad Memoral, vigente en todo el sistema solar. Cualquier intento de privatizar o borrar recuerdos ajenos se castigaría con la pérdida de acceso a las redes de conocimiento. Freya, Shayla y G-12 formaron un triunvirato ético para supervisar su cumplimiento. Mientras, en los barrios bajos, un mural holográfico cobraba vida. 2 manos entrelazadas sostenían un cerebro luminiscente. Bajo el lema «Nuestra historia, nuestro derecho», artistas y ciudadanía participaban en jornadas de reescritura colectiva de memorias borradas en siglos pasados. Cada pincelada de datos es un acto de resistencia, decía Shayla en un taller ciudadano. No dejen que su historia se desvanezca. Bajo el nuevo régimen se inauguró el Museo de Memorias Compartidas, un edificio de cristal líquido y piedra antigua, donde las memorias más íntimas podían escucharse, verse y tocarse en salas interactivas. En la inauguración, Freya depositó una cápsula con sus propios recuerdos de infancia. La risa de su madre,
el primer paso de su hermano, el olor a tierra recién mojada tras una lluvia ácida. Estos son mis tesoros más valiosos, confesó. Hoy los comparto para que nunca más nadie tema perderlos. G12, en un auditorio colmado, dirigió la primera conferencia sobre neuroética y derechos de la memoria. Su voz retumbó en los paneles. La memoria forma nuestra identidad. Protegerla supone proteger nuestra dignidad. En las escuelas de Neo León, un nuevo programa educativo, Cultiva tu memoria, enseñaba a los niños a documentar sus días con diarios neuronales y cápsulas de cristal. Cada aula contaba con un árbol de recuerdos, un dispositivo que absorbía fragmentos emotivos y los traducía a esculturas lumínicas en tiempo real. En una de esas aulas, un estudiante de 10 años preguntó: ¿qué pasará cuando la red de memorias abarque toda la galaxia? Sheila, invitada al evento, sonrió y respondió: entonces seremos una única humanidad, con todas nuestras historias tejidas en un tapiz de experiencias compartidas. Mientras el sol artificial descendía, la línea del horizonte se pintó de dorado y violeta. Bajo la cúpula, las aguas de la fuente musical urdieron notas de antiguas baladas terrícolas y nuevos himnos planetarios. Ciudadanos de todas las edades se reunieron tomados de la mano, celebrando la victoria de preservar su memoria. En lo alto, la torre Ionian, ahora rebautizada Torre Mnemos, proyectaba su rostro de cristal en 3D, un emblema de resurgimiento. En uno de sus paneles, una inscripción brilló: la memoria libre mantiene vivo el alma de la civilización. Sheila, Freya y G12 se alzaron frente a la torre y juntos pulsaron el emblema. Una cascada de luz se derramó por su superficie, inundando la ciudad con un brillo de esperanza infinita. Gracias, Neo Lion, dijo Sheila en voz alta. Esta victoria es de todos. Ahora cuenten, ¿desde dónde nos siguen y qué memoria recuperarían si pudieran revivirla? La multitud respondió con un coro de voces que se mezclaron en la red libre. Cada mensaje era un latido colectivo que validaba un futuro donde la memoria no se compra, no se vende. Se reconoce como el derecho más fundamental de cada ser humano.